Buenos días, hermanos, que les bendiga. Es un placer verles una vez más, hermanos. Voy a pedirles que me acompañen en pie. Vamos a orar para que todo lo que hemos sacado en esta mañana, hermanos, sea nuestro Señor Jesús dirigiéndonos por medio de la oración. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Bendito Dios, gracias le damos, Padre, por esta mañana maravillosa, Señor, que usted nos ha regalado, Padre. Bendiga a cada uno de mis hermanos, mi Dios, que en sus hogares, Padre, para estar una vez más aquí, mi Dios, en su santo templo, Padre. También bendiga a los niños, mi Dios, a los jóvenes y a las jovencitas, Padre, que se encuentran esta mañana, mi Dios. Y también a aquellas personas, mi Dios, que nos miran a través de las redes sociales, Padre, que el mensaje pueda ser de gran bendición en la vida de cada uno de ellos, Padre. Por todo lo que hagamos, mi Dios, que sea usted, Padre, controlando vuestras vidas. Todo esto lo dejamos en sus benditas manos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a empezar adorándole al Señor, hermanos, con el himno 126. El Rey ya viene, hermanos. Cantémoslo con mucho ánimo, hermanos. Amén. Amén. La cosecha se dejó, en las casas no hay labores, en las cortes no hay ley. El planeta ya está listo para recibir al rey. Oh, el rey ya viene, el rey ya viene. Ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. El rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. En los rostros sonrientes que conocen la verdad, se ven vidas redimidas que ya tienen libertad. Se ven niños y ancianitos que sufrieron gran dolor, salud y gozo, gracias a su Redentor. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene. Ya sonó la gran trompeta y su rostro veo ya. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene. Gloria a Dios. Cantado este hermoso himno, hermano, y damos paso a lo que es la bienvenida, no sé, para ello vuestro pastor Zahir. Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Qué bendición verles esta mañana preciosa a cada uno de vosotros en tomar este tiempo de escuela dominical. Me alegra verles a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor, hermanos. Es bueno darle el primer lugar al Señor y agradecerle a Él por darnos la vida, darnos la oportunidad de congregarnos, darnos la protección de cualquier mal que cruza en este mundo. Recuerden que el enemigo
anda como león rugiente buscando devorar a lo bueno, y eso es importante, darle gracias a Dios porque estamos aquí. Primeramente vamos a saludar a aquellos que nos miran a través de nuestra página. Gracias por también estar esa fidelidad de vernos, y vamos a levantar nuestra mano izquierda aquí, ¿verdad?, a mi lado izquierdo, para que todos saludemos y sean bienvenidos todos a la casa del Señor. Gracias por estar con nosotros esta preciosa mañana, ¿verdad? Y es una bendición estar aquí este lindo día. Aquí a mi lado derecho también levantamos nuestras manos. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor, ¿verdad? Qué bueno tenerles aquí nuevamente a cada uno de vosotros reunidos esta mañana, ¿verdad? Bien tener a la hermana Telma también nuevamente recuperada, ¿verdad? Qué bendición tenerle, hermano Sandro, ya no lo miraba, pero ya lo tenemos aquí junto a su familia, ¿verdad? Qué bendición también tenerle a cada uno de ustedes, hermanos, a cada uno de ustedes, ¿verdad? Y poder decirle gracias por estar con nosotros esta preciosa mañana de escuela dominical. Antes de dar los anuncios, seguir hablando, quiero mostrarte algo para decirte que el Señor ha hecho grandes cosas, hay que orar, y esto es una carta de oración que siempre hacemos todo el tiempo por cada uno de vosotros, orando por ustedes, para que Dios se manifieste grandemente en la obra del Señor.
Bien, hermanos, qué bendición. Esa es nuestra carta de oración. Damos gracias a Dios por todas las actividades que se han realizado en nuestra iglesia, ¿verdad? Estaremos presentándolo por la noche también, algunas caras sonrientes, algunos enojados, algunos bien entretenidos en la comida, ¿verdad? Bueno, ha sido de gozo de ver cómo Dios ha obrado de manera especial en el evangelismo, toda esa fidelidad, ¿verdad? Y algunos mamás dándole comida a los bebés, ¿verdad? Qué bendición, ¿verdad? Gracias a Dios por nuestra iglesia. Amén, hermano. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque Dios ha sido bueno con cada uno de vosotros. Así, hermanos, seguidamente vamos a dar los anuncios. Hoy a las 5:30 de la tarde tenemos nuestro servicio evangelístico. No te lo pierdas. Estaremos gozándonos en el Señor, en aprendiendo más de la palabra de Dios y poder fortalecer nuestra vida espiritualmente por muchas cosas que vienen en este mundo, en este tiempo. El Señor nos abruma, nos advierte, mejor dicho, en que nosotros podamos buscarle y estar fieles a Él, ¿verdad? Porque es una de las maneras más rápidas poder salir de nuestros problemas y nuestras debilidades en nuestras vidas. Así que, hermanos, no te lo pierdas a las 5:30 de la tarde hoy en nuestro servicio evangelístico. También, hermanos, anunciarte, ¿verdad? El día de mañana tenemos reunión de hombres a las 7 de la noche, ¿verdad? Reunión de hombres a las 7 de la noche, no te lo pierdas. Estaremos gozándonos en el Señor también, podernos planear. Ya donaron la pintura para poder pintar los pupitres que vamos a realizar. Solo falta poder comprar los playboys, ¿verdad? O las láminas, así de esa manera se dice, y ver dónde nos sale mejor comprar. Pero si tú quieres donar una, bueno, acércate ahí a nuestro hermano Jorge, a nuestro hermano Juan o mi persona, ¿verdad? Que si tú quieres donar una lámina de playboy, ¿sería de cuánto es eso de playboy? De 3/8, y poder ahí, por lo menos necesitamos 3 para poder completar y arreglar bien esas sillas, y las vamos a poner allá en los pupitres para los niños también, incluso para el seminario van a funcionar cada pupitre, ¿verdad? Así que, hermanos, de manera muy gozosos tú puedas hacer esta aportación a lo, ¿verdad? También decirte, no olvides el proyecto 10, nuestro hermano Jorge estará ahí en la puerta de la entrada, ¿verdad? Si tú puedes animarte a seguir proyecto 10+2, estamos recogiéndolo por razones de que tenemos que seguir pagando lo que fue el mantenimiento general del bus, ¿verdad? Y poder tener ese costo, ¿verdad? Gracias a Dios encontramos el correcto mecánico en San Pedro Sula, donde nos puede dar a nosotros la salida en cuanto a lo que es. La verdad que los carros nuevos, hermanos, cuando es electrónico hay que llevarlo donde las personas trabajan ese sistema, ¿verdad? Así que si tú quieres contribuir, acércate a nuestro hermano Jorge, ¿verdad? Te pido que podamos hacer, porque necesitamos cancelar lo más pronto posible esto, ¿verdad? Te animo también a eso. No olvides misiones este fin de mes, ¿verdad? Aportar a misiones, eso es importantísimo para aquellos pastores que se dedican, que nosotros apoyamos en cada ciudad, en cada país, en poder llevar el mensaje de su palabra donde tú y yo no podemos llegar, pero ellos sí pueden hacerlo, y es una oportunidad que tú puedas participar en dar a misiones. Así que los alumnos también, escuela dominical, vayan con sus maestros apoyando, sacando su poquito, ¿verdad? Para poder dar a misiones, que eso es lo más bonito y lo más bíblico, no tanto bonito, sino lo bíblico y lo maravilloso que Dios se va a manifestar en nuestra iglesia. También, hermanos, decirte, ¿verdad? Que aparte del proyecto 10 y todo +2, ¿verdad? De lo que vamos a aportar, anunciarte que también el miércoles es la fecha tope de la comida de la yuca con chicharrón. Son 100 lempiras que estábamos aportando, ¿verdad? Al hermano Jorge es encargado, ¿verdad? Solo Jorge digo, ¿verdad? Pero es el encargado de eso, ¿verdad? En la parte, pues, es que a Juan no le quiero dar comida, a Jorge mejor. Entonces, son 100 lempiras. Tú quieras aportar, algunas hermanas se van a unir y me le van a dar feriado entonces a las hermanas que cocinan, ¿verdad? Porque no me las van a poner a trabajar, a hacer otras cosas. Yo cuando veo que otros quieren hacer otras cosas, aprovecho para que mis hermanas descansen y puedan tomar su tiempo en el Señor, ¿verdad? Usted no sabe qué difícil estar aquí a las 7 de la mañana y estar trabajando toda la mañana ahí, hermanos, desde temprano, y asolearse, ¿verdad? Pero gracias a Dios por ese amor que tienen nuestras hermanas al ministerio, y por ese deseo de seguir ahí obrando en el Señor, ¿verdad? Así que el miércoles en la noche estará recogiendo nuestro hermano Jorge los 100 lempiras, ¿verdad? Porque queremos hacer esa comida para el último domingo del mes y poder compartir todos ahí, hermanos. Si tú quieres dar más, eso, bueno, más chicharrón y más pata de cerdo, ¿no? Dice aquí, ¿va?
Así dice, sí, pata de cerdo también, sí, porque es incompleta la yuca con chicharrón sin pata de cerdo, ¿verdad? Entonces, hermanos, así que tú puedes contribuir, acércate a Jorge, el encargado de la yuca con chicharrón con pata de cerdo. No sé si me van a entender algunos extranjeros, ¿verdad? Porque cada vez hablábamos del arroz con pollo y otras cosas diferentes, y ¿qué es eso lo que están comiendo ustedes? Pero es una bendición, hermano. Pero damos gracias a Dios porque vamos a hacer ese día domingo en escuela dominical. Se va a poder aprovechar todos nosotros, participar de esa manera y poder disfrutar en el Señor, ¿verdad? Juntos en armonía, hermano. Así que te animo, no te olvides de eso, ¿verdad? Y que Dios siempre sea el centro de nuestras vidas. Ánimo, con Cristo somos más que vencedores. Este video es para animarte. El Señor sigue y Él viene por su iglesia, y sigamos haciendo la labor que Él nos demanda. Vamos a ver quiénes estuvieron cumpliendo años durante este tiempo y de repente no ha pasado a usted y pueda cantársele feliz cumpleaños, ¿verdad? Eso, y alguien más. Hermana Ruth está cumpliendo años. No, yo pensé cómo se levantó, dije yo. Está contenta por eso. Alguien estuvo cumpliendo años, hermano. Es que está quemando la tortilla, creo que es por eso. Muy bien, hermano. Alguien estuvo cumpliendo años durante este mes, ¿verdad? Y podamos nosotros cantarle este momento feliz cumpleaños. Bueno, yo creo que nadie ya, ¿verdad? Ya nadie quiere cumplir, ¿verdad? De verdad que cuando pasamos de los 40 uno quiere retroceder, dicen algunos. Yo no, hermano, estoy feliz por lo que Dios ha dado en mi vida, ¿verdad? Así que estamos muy contentos. Bien, felicidades a todos entonces, hermanos, felicidades de antemano, ¿verdad? Cuando llegue la fecha ya usted va a poder pasar y le podemos cantar el feliz cumpleaños, ¿verdad? Así que Dios me lo bendiga. Bueno, hermano, vamos a seguir adorándole al Señor con el himno 146, Santa Biblia para mí. Cantémoslo fuerte, hermanos. Hoy damos paso a lo que es los diezmos y ofrendas, y para ello pido que pase al frente nuestro hermano Josué, nuestro hermano Juan, y a los lados nuestro hermano Omar y nuestro hermano Rey, seguido el himno 264, cerca, más cerca, hermanos. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Pongámonos de pie, hermanos, para orar por la ofrenda. Oremos.
Amantísimo Padre Celestial, damos gracias, Padre, por este hermoso día que usted nos ha regalado, Señor, por cada hermano, hermana, Señor, que dejaron sus hogares, sus quehaceres, Señor, para venir y congregarse ahora en su santo templo, Señor, agradecido por todo lo que usted ha hecho en este día, pidiéndole ahora, Señor, por la ofrenda que va a ser recogida en esta mañana, Padre, que venga de corazones contentos, alegres, Padre, sabiendo que lo que se da, Padre, es para su obra, para que se pueda seguir adelante conforme a su buena y santa voluntad, Padre. Así que todo esto se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cerca, más cerca, oh Dios de ti, cerca yo quiero mi vida llevar, cerca, más cerca, oh Dios de ti, cerca tu gracia que puede salvar, cerca tu gracia que puede salvar, cerca, más cerca, cual pobre soy, nada, Señor, yo te puedo ofrecer, solo mi ser contrito te doy, pueda contigo la paz obtener, pueda contigo la paz obtener, cerca, más cerca, Señor, de ti quiero ser tuyo, dejando el pecado, goces y pompas vanas aquí, todo, Señor, pronto quiero dejar, todo, Señor, pronto quiero dejar. Amén, hermanos. Bueno, ahora vamos a cantar un himno más, el himno 313, abre mis ojos, este himno para preparar vuestra mente y vuestros corazones, hermanos. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo, sentir su presencia, decir que le amo. Abre mi oído, ayúdame a oírte, abre mis ojos, quiero ver a Cristo.
Amén, hermanos. Bueno, hermanos, vamos a dar paso a lo que es la partición de las clases, ¿verdad? La primera clase que se va a dar a cabo es la clase de los barbulitos con nuestra hermana Gretel, nuestra hermana Génesis y nuestra hermana Maribel. Pueden pasar a sus clases, hermanas. Hoy damos paso a la clase de ovejitas de Cristo con nuestra hermana Indira y nuestro hermano Josué. Pueden pasar, niños, a su clase. Hoy damos paso a la clase de guerreras de Cristo con nuestra hermana Noemí. Pueden pasar, jovencitas, a su clase. Ahora damos clase a la clase de hombres de fe con nuestro hermano Zair y mi persona, hermanos, ¿verdad? Y los hermanos que queden, por favor, si se pueden pasar más al frente, hermanos, para que puedan estar más atentos a lo que vuestro pastor les trae en esta mañana. Que Dios les bendiga, hermanos. Uno, dos, tres, sí. Sí. Bien, hermanos, buenos días. Dios les bendiga nuevamente. Gracias por estar esta mañana con nosotros en Escuela Dominical. Es una bendición tenerles a cada uno de ustedes. El Señor ha sido bueno con nosotros, nos ha dado la oportunidad de levantarnos y poder estar aquí reunidos esta mañana, hermanos. Así que seguimos estudiando esta mañana. Cada domingo estamos llevando una serie de el estudio de Hechos. Especialmente estamos trabajando el capítulo 2 y quiero que vayamos nuevamente al capítulo 2 para poder leerlo desde el versículo 4 en adelante en el libro de Hechos, Nuevo Testamento, Hechos. El autor del libro de Hechos es el doctor Lucas, así que usted ya tiene claro de eso, ¿verdad? Ya de antemano. Bien, Hechos capítulo 2, versículo, vamos a leerlo desde el 4 en adelante. Y cada vez el domingo pasado leímos todo el capítulo, porque es todo el capítulo que vamos a estudiar, pero vamos a detenernos para hacer un recordatorio de lo que Lucas nos quiere decir a través de este pasaje, hablando de que hay un poder disponible en la iglesia en cuanto a lo que hablamos de la necesidad de entender el ministerio del Espíritu Santo en la vida de la iglesia cristiana. Dice el autor ahí de manera antifonal, puestos en pie, vamos a leerlo desde el verso 4 en adelante, y dice el verso 4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Verso 5, ustedes: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto es, os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños.
Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta mañana preciosa, por la oportunidad que nos diste de estar aquí reunidos. Bendícenos, Señor, y ayúdanos siempre a salir cada día adelante, Padre, en medio de las circunstancias difíciles que vayamos a enfrentar. Padre, gracias por aquellos que tomaron de su tiempo hoy día y pudieron estar aquí reunidos con nosotros, compartiendo de su coinonía aquí en el Señor. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, pueden tomar asiento, hermanos. Es importante ver lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, a pesar de las circunstancias difíciles que podamos enfatizar y ver en nuestra vida. El Señor siempre va a ser especial para nosotros. Él siempre estará dispuesto en servirnos y darnos lo mejor a nosotros. Bueno, vamos al tema en sí. El autor de Hechos nos lleva a nosotros a algo muy importante, y es que, hermanos, vemos aquí que en este capítulo, en sí todo el capítulo en general, encontramos una de las enseñanzas de cómo entender el ministerio del Espíritu Santo, y eso es una de las circunstancias difíciles que se está dando en estos tiempos, no solamente hoy, sino en aquel tiempo, de entender el ministerio del Espíritu Santo. ¿Cuál es el Espíritu Santo? Dios mismo en la vida de nosotros, aquellos que hemos recibido a Cristo. El que no tiene a Cristo en su corazón y no lo ha recibido, no tiene al Espíritu Santo. Él no va a entender la magnitud del poder de Dios, pero sí va a ver lo que sucede en aquellos creyentes que tienen al Espíritu Santo. Y sobre todo nos hace entender el autor Lucas de cómo debemos de entender la vida del Espíritu Santo en la iglesia, donde ese poder, el mismo Espíritu Santo, está disponible para nosotros hoy. Está disponible para hacernos testigos más eficaces de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es una ventaja que tenemos los que tenemos a Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos un poder mayor, y ese poder es el Espíritu Santo. No vamos a entender si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, pero quiero que esta mañana sigamos ese proceso de enseñanza de cómo comprender la obra del Espíritu Santo. Habíamos dicho primero en la vez pasada que un poder disponible en la iglesia es porque la iglesia espera el Espíritu Santo basado en lo que estaba sucediendo ahí en el capítulo 2 de Hechos. Habíamos hablado también de una palabra que se llama Pentecostés. ¿Qué quiere decir Pentecostés? Quincuagésimo, porque esta fiesta es una fiesta celebrada, o sea, 50 días después de la fiesta de las primicias, y eso lo vimos allá en Levíticos capítulo 23, verso del 15 al 22. Por lo tanto, vimos lo que hace el poder del Espíritu Santo. Hablamos de estos detalles importantes, de que 50 días después de la fiesta de las primicias, que es la fiesta de Pentecostés, que significa quincuagésimo, o sea 50, la cual representa la formación de toda la iglesia. Y estaban personas ahí reunidos. En Pentecostés los judíos celebraban el otorgamiento de la ley, pero los creyentes ahora, los que tienen ahora el Espíritu Santo, iban a celebrar porque fue el otorgamiento ahora de ¿qué? Del Espíritu Santo ahora en la iglesia. Habíamos dicho también el domingo pasado, es porque la fiesta de las primicias tenía lugar en el día de Pentecostés, después de reposo que seguía la Pascua. Habíamos dicho número 2 también, porque en la fiesta de las primicias el sacerdote mecía una gavilla de grano ante el Señor, pero en Pentecostés representaba 2 panes. Y eso era la misión. Bueno, en el tiempo antiguo el sacerdote, cuando hablamos de una gavilla, estamos hablando de un manojo de, vamos a decirlo, de arroz de trigo ese. Y el único que podía, claro, no era cualquier manojo, cualquier gavilla, cualquier cosa como de arroz o de trigo que se iba a entregar, tenía que darse lo mejor. Entonces, el único que podía hacer eso era el sacerdote. Se llevaban las primicias al sacerdote. Y el sacerdote venía y ahí dentro de ese tabernáculo hacía ese movimiento de sacudir y sacaba lo que era
el mecer el grano ante el Señor, ¿verdad? Y es una de las cosas, porque el Pentecostés, hermano, el Espíritu Santo bautizó a los creyentes y los unió en un solo cuerpo. Una vez que recibimos a Cristo como nuestro único Salvador personal, somos un solo cuerpo en el Señor, porque tenemos al Espíritu Santo. Pero el que no tiene el Espíritu Santo no es parte de la familia. Juan 1:12 dice: mas a todos los que recibieron les dio potestad, dice, de ser hechos hijos de Dios. Pero para ser hechos hijos de Dios teníamos que aprender a entender la magnitud de lo que es el Espíritu Santo. Entonces, para poder ser hermano en Cristo, para poder ser familia en el Señor, tiene que tener el Espíritu Santo en su vida. ¿Y cómo lo puede tener? Recibiéndolo a Cristo como nuestro único Salvador personal. Como Romanos 10:9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres. Y eso es creer. Creer es una palabra en griego que se dice pistis, que es etimológicamente depositar de ¿qué? Mi confianza plena en un Dios que sí se merece todo de mí. Y esto es una de las cosas que debemos de comprender. Cuando ya recibe al Espíritu Santo es cuando usted confiesa, que diga: yo recibo al Señor como mi único Salvador personal. Ahí va a tener el Espíritu Santo. Ahí, porque usted tomó una decisión. Y el Espíritu Santo va a empezar a mover su corazón, su alma, a poderle guiar y consolar, y sobre todo poderle orientar en lo correcto, y poder saber de que ahora usted es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Habíamos dicho también, número 2, que un poder disponible en la iglesia es porque la iglesia adora al Señor. ¿Por qué adora al Señor? Porque el Espíritu Santo vino. ¿Y cómo va a adorar al Señor si no tiene el Espíritu Santo? No podemos adorar al Señor sin tener al Espíritu Santo. Por eso el que no tiene a Cristo en su corazón no puede adorar al Señor. No puede tener en su casa una música donde adore al Señor, donde se escuche palabra de Dios. Lo que va a escuchar es algo que no es nada que ver con lo que es de Dios. Por eso, hermanos, cuando hoy que somos cristianos y tenemos al Espíritu Santo, no podemos hacer lo que hacíamos antes en el pasado. Habíamos dicho, número 2, porque el Espíritu Santo bautizó. Eso lo vimos en el capítulo 1 de Hechos. Vean ahí, versículo 5. Lo dice claramente el autor de Hechos, que es Lucas. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Porque el Señor todavía no había ascendido. Recuerden, cuando Él ascendió ya dejó un consolador, que es el Espíritu Santo, que es la promesa de nosotros ahora en el Señor. ¿Cuánto lo creemos que ahora está? Es claro esto. Habíamos mencionado también, hermanos, que muchos confundían algo, un detalle que estábamos hablando sobre el pasaje de Hechos, que cuando Pedro predicó, muchas personas fueron salvas y muchos reconocieron a Cristo como su único Salvador personal. Y una de las cosas que vemos ahora es que como Juan bautizó en agua, dicen algunos que por esa razón solo hay un Jesús, no existe el Espíritu Santo ni Padre, no son lo mismo. Y eso son las doctrinas de Jesús solo, ¿verdad? Que dicen que no existe esa parte en sus vidas. Pero déjeme decirle, hermano, que no solamente esto, estas personas están un poco desviadas de lo que es la doctrina, porque el Señor al mismo tiempo nos damos cuenta de que sí, la obra del Espíritu Santo, la Trinidad es bíblica, y no solamente. Y cuando Pedro está hablando ahí de que bautizó en el nombre del Señor Jesús, no se refiere que él no entienda lo que es el Padre y lo que es el Espíritu Santo, sino que él se dirigió a los judíos, y sabían bien los judíos quién era el Padre y quién era el Espíritu Santo. ¿Por qué dijo solamente al Señor Jesús y se dirigió así, de esa manera? Porque los judíos fueron los que crucificaron, fueron los que hicieron la promoción para que el Señor Jesús fuera crucificado. Entonces era una lección para ellos. De esa manera no podemos obviar lo que Mateo 28 dice, ¿verdad? Que por tanto ir a hacer discípulos, bautizándolos en el nombre ahí lo dice, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Número 3 ahora, hermanos. Porque el Espíritu llenó. Vean el capítulo 2, verso 4. ¿Qué hizo? Y fueron todos llenos de, ¿qué dice ahí? Del Espíritu Santo.
y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Saben que la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con poder para el testimonio y el servicio. Si ven ustedes el capítulo 1 de Hechos, vean el versículo 8, mira lo que dice. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿el qué dice ahí? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último, dice, de la tierra. Es claro que tener al Espíritu Santo es un poder grande en nuestras vidas. Pablo dijo allá en Efesios que seamos llenos del Espíritu Santo. Cuando hablamos de ser llenos del Espíritu Santo, se está refiriendo a ser llenos, es controlar, ser controlados por el Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Por qué dijo Pablo también no entristezcáis al Espíritu Santo? Cuando dice que no lo entristezcamos, es que se está refiriendo en que nuestra vida en el Señor se viva agradándole en todo momento, que no hagamos cosas que pueda destruir mi gozo y mi devoción en el Señor. Por eso dice ser llenos del Espíritu Santo. Volviendo al texto del capítulo 2 de Hechos, verso 4, no se nos exhorta a ser bautizados por el Espíritu. No está diciendo que nos exhorta por eso, porque esto es algo que Dios hace una sola vez cuando confiamos en su Hijo. ¿Has escuchado gente que dice es que tienen que bautizarse en el Espíritu? Hermano, usted aceptó a Cristo, ya de una sola vez tiene al Espíritu. La doctrina en el seminario van a aprender una clase que se llama neumatología. Neuma, etimológicamente, neuma significa espíritu o aliento. Y logia significa la doctrina del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo, hermano, estamos refiriéndonos el que una vez recibió a Cristo, ya usted es sellado, que dice Pablo ya en Efesios 1:13, que somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Porque cuando uno recibe a Cristo, usted ya es sellado por el Espíritu Santo. Amén, hermano. Entonces, claro con esto. Pero si se nos ordena ser llenos del Espíritu, como lo dijo Pablo en Efesios 5:18, es porque necesitamos su poder constantemente para servir a Dios con eficacia. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, usted sirve al Señor con eficacia. No se detiene de ninguna manera porque el Espíritu Santo está controlándolo. Venga, diga, la mañana viene a arreglar la iglesia, viene a hacer, usted está lleno del Espíritu, usted no le cansa nada de eso y quiere hacerlo todo el tiempo porque usted está lleno del Espíritu Santo. Usted quiere estar en la iglesia, quiere estar congregándose, quiere estar con cada uno de mis hermanos, quiere comer la comida que vamos a comer hoy, valga la redundancia. O sea, todos queremos estar ahí contentos, felices, porque estamos llenos del Espíritu Santo. Por eso es importante estar llenos, porque servimos mejor con eficacia, hacemos lo mejor el trabajo en el Señor, limpiamos la iglesia con mucha devoción porque esto está lleno de... Pero el que no tiene el Espíritu Santo no va a entender eso. Le podemos decir a alguien, arrégleme así, ¿cuánto me vas a pagar? Eso es lo que me va a decir. Pero uno lleno del Espíritu Santo no va a decir eso, va a decir, hermano, no se preocupe, esto lo hago porque amo la obra de Dios, porque me llena mi corazón. Es más, no necesito que me miren a mí, porque sé que el Señor ya de antemano conoce nuestra mente y nuestros corazones. Eso es el lleno del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, los creyentes fueron llenos del Espíritu Santo. Ellos experimentaron el bautismo del Espíritu Santo. Pero después de eso, hermanos, experimentaron muchas llenuras ellos. Miren una de ellas, capítulo 4 de Hechos, versículo 8. Quiero que miremos ahí. Miren las cosas que experimentaron. Capítulo 4, verso 8 de Hechos. ¿Lo tenemos, hermano? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, sea controlado. ¿Qué sucedió? Les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos, ¿de qué dice ahí? De Israel. Salten al verso 31, mire, del mismo capítulo. ¿Qué sucede con esta historia? ¿Por qué los dejo hasta ahí? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos de ¿qué? Y hablaban con denuedo del ¿qué dice ahí? ¿Se acuerdan cuando estaba Pedro ante el concilio? Estaba en juicio. ¿Pero qué lo hizo hablar a Pedro? ¿Pedro mismo? No. El ser controlado por el Espíritu Santo. Hermano, estaba entre un concilio de un Sanedrín, más de escribas, fariseos, judíos y todo lo mezclado ahí. Y él con autoridad habló ante los gobernantes.
porque sabía bien que el que iba a estar delante de él es nuestro Dios. Es más, él tenía el mayor poder, el Espíritu Santo, Dios mismo, en su vida. Vean el capítulo 9, otro suceso importante que pasó en el capítulo 9 de Hechos, verso 17, vean ahí, 9:17, vean lo que dice. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas el que dice ahí, la vista, y sea lleno de ¿qué? Otro suceso. Miren lo que pasó. Recuerden que camino a Damasco anteriormente, Pablo iba con la misión de capturar creyentes para asesinarlo. Pero sucedió que en el camino Dios le habló: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, le dice el Señor. Y él, me imagino que estaba confundido: ¿a quién le están hablando? Y esto está raro. Pero era Dios mismo hablando con Saulo ahí. Y Saulo en ese momento perdió la vista. 3 días estuvo ciego. Eso fue un propósito para que él aprendiera y reconociera que el poder de Dios es maravilloso. Es el aguijón probablemente que Pablo llevó en toda su vida. Y cuando vemos ahí que recupera la vista, se dio cuenta y se convenció que ahora, en vez de ser perseguidor de cristianos para asesinarle, ahora era un pescador de hombres para la gloria de Dios. Capítulo 13 de Hechos, vean el verso 9, otro suceso que me llamó la atención. Capítulo 13, verso 9 de Hechos. ¿Lo tenemos, hermano? Mire, dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, ¿qué hizo ahora? Fijando en él los ojos. Y mire el 10, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Vean, los apóstoles empezaron a predicar y muchos hombres comprendieron la palabra de Dios. Pero no bautismos, hermanos. Aquí no estamos hablando de bautismo. La gente dice: es que hay que bautizarse en el Espíritu Santo. Ahí no está hablando, los versículos que leímos, no se está hablando de que en cada lugar donde iban se metían al agua y bautizaban, o decían: vamos a meterle el Espíritu Santo. Por eso hay himnos, coros que se están cantando y que no son bíblicos. El Espíritu de Dios está en este lugar, y está así hablándose como que usted está diciendo que el Espíritu solo aquí está, y si usted va afuera ya no está el Espíritu Santo. Otros dicen y claman: venga Espíritu Santo, venga, sóplame, ven aquí, lléname, desciende. ¿Cómo va a descender si ya lo tiene, hermanos? Teológicamente esas oraciones no son bíblicas. Es un error bíblico, doctrinal, donde entonces estamos enseñándole a la gente que el Espíritu no mora. Tenemos que cada día buscarlo en el Señor. Por eso muchos dicen que hay que perseverar hasta el fin para poder ir al cielo. Una vez que recibe a Cristo, ya usted tiene un pasaporte directo al cielo, hermano. Y es una de las cosas que tenemos que tenerlo claro. Ocasionalmente alguien dijo, me gustó esta lectura, que dijo: ¿qué más da las palabras que usemos? Lo importante es que tengamos la experiencia. Dudo que aplicaran el mismo enfoque, hermano, a cualquier otro aspecto de la vida, tal como la medicina, la cocina o mecánica. ¿Qué diferencia tiene si el farmacéutico usa arsénico o aspirina de receta mientras que uno se sane? ¿O qué tal si el mecánico instala un alternador o un carburador siempre cuando el carro funcione? El Espíritu Santo, hermano, nos ha revelado la verdad de Dios en palabras. ¿Cuánto lo creemos que así es? Y no solo por creerlo, la Biblia lo dice. Vean ahí 1 Corintios, capítulo 2, versículo del 12 al 13. 1 Corintios, capítulo 2, versículo del 12 al 13. ¿Lo tenemos, hermano? Vean lo que dice: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero, el 12, ¿verdad? Me salté, me fui directo al 13. Y dice el 12: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el que dice ahí, el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concebido. Es importante esto, hermano. Y estas palabras tienen significados
definitivos que no se deben cambiar, hermanos. La regeneración no se debe de confundir con la justificación, ni la propiciación, hermanos, con la adopción. Son términos teológicos que se den en la Biblia, y cada una de estas palabras es importante en el plan divino de salvación, y se debe, hermanos, definir con precisión y usar con cuidado, porque ahora nosotros, al recibir al Espíritu Santo, nos convertimos, dice Juan 1:12, más todo lo que le recibieron les dio potestad ahora de ser hechos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios, hermanos. Hemos cambiado nuestra manera de vivir. El bautismo del Espíritu Santo quiere decir que pertenezco al cuerpo de Cristo. Usted, cuando se bautizó en el Espíritu Santo, una vez que lo recibió, significa que usted se unió al cuerpo de Cristo. La plenitud, hermanos, del Espíritu Santo quiere decir que mi cuerpo, en otras palabras, le pertenece totalmente y rotundamente a Él. El bautismo es final, hermano, la llenura, y se repite conforme confiamos en Dios para renovar nuestro poder, para testificar. El bautismo incluye a todos los creyentes porque nos hace uno en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. En tanto, hermano, que la llenura es personal e individual, porque yo no puedo darte llenura. Esa es tu relación con Dios. Entre más tú estés conectado con Dios, estás siendo más controlado con Dios. Pero sí nos hacemos de un solo cuerpo en Cristo Jesús, porque le hemos recibido. Pero la llenura, el control del Espíritu Santo en tu vida depende de tu persona, cómo te vayas relacionando y cómo te conviertes en esa relación personal con nuestro Señor. ¿Por qué? Porque usted puede estar haciendo cosas que no agraden a Dios y usted está teniendo un entristecimiento del Espíritu Santo. Ya usted no tiene el vigor que tenía antes cuando recibió a Cristo, que quería estar siempre puntualmente en la iglesia, que quería reunirse todo el tiempo en las cosas de Dios, que quería participar en todos los eventos de la iglesia, que quería estar en la conferencia tal, que quería estar en el seminario, que quería estar en esto, quería estar en todo, involucrado completamente en la iglesia, que quería trabajar, quería estar en todo, porque usted estaba siendo lleno del Espíritu Santo, porque usted estaba siendo controlado, porque usted estaba metiéndose más adentro de la obra de Dios, y eso es personal. Yo no te lo puedo dar. Eso es la fase del trabajo arduo que el creyente, que la iglesia debe de ser cada día constante en su manera de vivir diariamente. ¿Por qué razón, hermanos? Porque es importante esto. Número 4, ¿por qué? Podemos ver ahí. Porque el Espíritu habló. Capítulo 2 de Hechos, versículo 4. Voy a leerlo, después saltamos al 11. Hechos 2:4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y dice, hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. No estamos hablando de cosas rapapapapá, rambo la bazuca, eso no está hablando. Son idiomas, diferentes idiomas. No está hablando de esas cosas. Verso 11, salte, mire lo que dice. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de qué dice ahora. El Espíritu Santo habló. Nota que los creyentes estaban alabando a Dios y no predicando el evangelio, y que usaban lenguajes conocidos con no alguna lengua desconocida, sino, miren el capítulo 2 siempre de Hechos, verso 6, miren. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en sus propias lenguas. Verso 8 dice: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Óigame bien, Lucas mencionó acá 15 diferentes lugares geográficos y claramente indicó que los ciudadanos de esos lugares oyeron a Pedro y a otro proclamar las maravillas de la obra de Dios en idiomas que se podían entender. Óigame bien, la palabra griega aquí que se traduce lengua en Hechos capítulo 2 verso 6, subrayen ese versículo que dice: y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Esa palabra lengua ahí en ese versículo en el griego, hermanos, y en Hechos 2:8 que habla lengua ahí, mire, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar
cada uno en nuestra lengua. Esa palabra en esos dos versículos de ese mismo capítulo, en griego es dialectos, dialectos, y se refiere a un idioma o a un dialecto de algún país o distrito que surgía ahí. Por eso cuando se hablaba, todos entendieron, porque en la región geográficamente donde estaba Pedro predicando, habían diferentes regiones y diferentes idiomas. Pero ¿cómo es posible que todos entendieron el mismo? Porque en el griego esa palabra lengua, en esos dos versículos se dice dialectos. Un idioma que se podía entender en la región. Vamos a comprobar bíblicamente esto, hermano, para que podamos ver la magnitud de lo que estoy diciendo. Hechos capítulo 21, verso 40, mira lo que dice. Hechos 21, 40. Espero que me entienda lo que estoy diciéndole. Hechos 21, 40. Estamos hablando, porque esto es importante no pasarlo sobre alto, porque el dialecto en esa región o distrito se pudo entender, todos lo hablaban. Hechos capítulo 21, 40. ¿Lo tenemos, hermano? Mira lo que dice. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y echó gran silencio. Habló en lengua hebrea diciendo, ahí le dice más adelante, capítulo 22, mire ahí, verso 2, hablando de ese capítulo 22 de Hechos. ¿Lo tenemos, hermano? Verso 2, mire. Y al oír que les hablaba en lengua de ¿qué? ¿Cuál es la lengua? Guardaron más silencio y él les dijo. Capítulo 26, verso 14, mire. Capítulo 26, verso 14. Dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua, ¿en qué lengua era, hermano? Ya no nos estamos perdiendo, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces, en otras palabras, lengua ahí, que es un dialecto, en griego se dice dialecto, una lengua conocida por la región ahí, una lengua conocida por el distrito, que la mayoría hablaban ese mismo idioma, en esa región. Entonces, ¿en qué idioma es que estaban hablando? En hebreo. No es Rambo la bazooka. No, hermano. Es un lenguaje conocido. Ustedes saben que hay países en Asia Menor, o en Asia, vamos a decirlo Asia Menor ya en lo bíblico, pero en la actual, hay países que saben inglés algunos, y es que no es un país de inglés, es un país de otro lenguaje. Parece que me dijeron que en Filipinas, no el 100%, pero vamos a decirle un 75%, hablan 3 idiomas. En Filipinas hablan el filipino, ¿verdad? Y hablan también algunos inglés. Y algunos hablan otros, pero ellos entienden. Me contaba el hermano Jimmy que cuando fueron a Filipinas con la hermana Jessica hace un tiempito atrás, yo le pregunté cómo se hablaban ustedes para pedir comida, porque ustedes en Filipinos van a hablar ustedes. No, hablaban inglés. La mayoría de gente cuando íbamos hablaba inglés. Y él pidió comida, dice él, y le dijo, sí, dos. Una, dijo algo así de una. Está bien. Y cuando le dan la comida, hermano, sale con aquel pollito aquí, ¿ve? Yo no sé si eran pollitos de que andan ahí en la... Pero así, ¿ve? Y usted sabe, Jimmy no es para comer esas cositas, hermano. Jimmy es ponerles aquí a Platón. El hombre así es. Y dijo, la otra vez ya no voy a decir 1, voy a decir 3, dice. Pero entendían el lenguaje inglés. La mayoría del 75% hablaban inglés. No es que todos eran full inglés, pero no son el país de región. Entonces es así como esa región o distrito, todos cuando Pedro habló, está hablando en el hebreo, todos lo entendemos. Pero también en cada uno en su división hablaban su lenguaje conocido, pero en su región. Y para capturar la atención de todos, que es una bendición, usó el lenguaje hebreo. Estamos claros con eso, ¿verdad?
Ya no nos pueden engañar diciéndonos, no, es que tú no tienes el don, no te has bautizado por el Espíritu Santo y por eso no puedes hablar lo que nosotros y no nos vas a entender nunca porque no tienes el Espíritu Santo, no te has bautizado. Y ahí lo pasan al frente y le ponen una zancadilla para que se caiga, hermano. Si no, no se va a caer. Pregúntele a ver si Juan lo van a empujar, no lo van a poder empujar ni a mí, pero... O si nos empujan es porque nos dieron una zancadilla, hermano Juan. Pero decirle vamos a empujarlo así, quién sabe, hermano. Quién sabe. Y lo más triste es que se ponen atrás de uno para ganarlo. Creen que me va a ganar a mí, van a ganar a Juan. Ay, Dios mío. Nos van a mandar al hospital, hermano. Es tremendo esto. Tengamos claro esto, hermanos. A menos que nos instruya de otra manera en las Escrituras, a menos debemos dar por hecho que cuando se menciona hablar en lenguas, en otros pasajes de Hechos o en 1 Corintios, se refiere a una experiencia idéntica, creyentes que alaban a Dios en el espíritu en lenguajes que son conocidos. Bueno, ¿por qué hizo Dios esto? Es que es la pregunta que debemos hacernos. ¿Por qué Dios hizo esto? Y la verdad que muchos nos complicamos la vida en esos tiempos. Yo me hice esa pregunta, ¿por qué Dios hizo esto? Por un lado yo te voy a decir, Pentecostés fue el inverso del castigo de la Torre de Babel. Cuando Dios confundió los lenguajes humanos. Porque el orgullo de los hombres que vivían en aquella época cuando se construyó la Torre de Babel era estar cerca de Dios y estaban construyendo. Y seguían. Y Dios confundió las lenguas. Entonces yo digo que Pentecostés fue lo reverso, para que viéramos nosotros y entendiéramos también que el castigo divino en Babel esparció a mucha gente en todos los idiomas se esparcieron en ese tiempo, pero la bendición de Dios, hermanos, en Pentecostés hizo algo que a nosotros nos sorprende. Unió a los creyentes en Cristo Jesús, porque una vez que recibimos a Cristo como nuestro único Salvador personal, tenemos el Espíritu Santo. Y cuando la Torre de Babel se dividieron la lengua, ¿qué sucedió? Se dividieron, pero aquí estaban muchos idiomas esparcidos. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Aquí vino a unirnos a través de un solo idioma, que es el Espíritu Santo, ese poder que ahora se manifiesta en nuestras vidas, hermanos. Amén por eso. Y es importante entenderlo de esa manera. En Babel, hermanos, en la Torre de Babel, la gente no se pudo comprender los unos a otros. ¿Cómo iban a entenderse hablando uno otro idioma, otro esto y etcétera? Pero en Pentecostés la gente oyó las alabanzas a Dios y entendió lo que se decía. La Torre de Babel fue una maquinación diseñada para alabar al hombre y hacerse un nombre para sí mismo, pero Pentecostés trajo la alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Y la construcción de Babel fue un acto de rebelión, la gente, el orgullo lo llevó a eso, pero Pentecostés, 50 días, fue un ministerio de humilde sumisión a Dios. ¿Y qué contraste vemos aquí? Que el Señor ahora nos une a través del Espíritu Santo, hermano. Otra razón para este don de lenguas, hermano, fue elevar a la gente que el evangelio era para todo el mundo. Hay muchos que creían que solo para los judíos. Pablo reprendió a Pedro antes. No es que estaban enojados ni que eran divisores, no. Porque Pedro solo creía que solo los judíos hay que predicarle. Y lo llamó, vení, Pedrito, ¿qué te pasa? Es para todos. O sea que solo, si miras aquí gentiles, entonces allá hay judíos, para allá te vas a ir a comer, y a los gentiles no. No, el evangelio, por eso dice, por tanto y a ser discípulo. Y dice en Samaria, en Jerusalén, en Judea, en todo lugar hay que llevar el mensaje de su palabra. Para eso estamos ahí. Y él entendió esto. Dios quiere hablar a toda persona en su propio idioma, hermano. ¿Cuánto lo creen que así es? Y darle el mensaje de salvación a Jesucristo. En Estados Unidos hablar el 100% en inglés y poder ser salvo muchas personas allá en ese país. El énfasis del libro de los Hechos, escucha esto. El énfasis del libro de los Hechos, apunta a eso, es la evangelización mundial hasta lo último de la tierra.
Hechos capítulo 1, verso 8, mire lo que dice. Y no nos podemos contradecir de esto. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿A dónde va a ser? Solo en Progreso Lloro. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último. Quiere decir, si digo hasta lo último de la tierra, es hasta el último país que existe en todo el globo terráqueo, en el cosmos, que se dice en griego. No solo es para nosotros. Entonces, hermanos, no podemos decir que el Señor hace acepción de países. No, Él está dando el evangelio para todo. Por eso el libro de Hechos, hermanos, es entender que el énfasis es la evangelización mundial. El Espíritu de Cristo, hermano, es el espíritu de las misiones. Dijo un hombre, escritor que leo yo mucho, Henry Martin, y él dijo, y mientras más nos acercamos a Cristo, más intensamente debemos dedicarnos a la obra misionera. Es bíblico la obra misionera. Usted tiene el Espíritu Santo, dice el Señor que debemos llevar hasta el rincón, hasta lo último de la tierra el mensaje de Dios. Y si yo no puedo ir allá, a Guinea Ecuatorial, África, o a Haití, donde está el pastor Alexander Reyes, ahora mismo predicando el mensaje, ayer andaban evangelizando. Si usted no puede ir, yo puedo ayudar de otra manera, en darle una ofrenda de amor con mucho esfuerzo, y esa persona va a ser bendecida, porque no es lo fácil estar fuera de su tierra. Por lo menos estar en su tierra, sabe el trámite, dónde puede conseguir comida, dónde puede hablar, pero ella tiene que hablar en el idioma de ellos y cantar en el idioma de ellos, y el riesgo que lleva con la vida y su familia, ahora su esposa. Pero si tú puedes hacerlo, hay que hacerlo, hermano, porque es bíblico. Amén, hermano. Por eso, al parecer, hermano, el sonido del viento, te escucho esto, el sonido del viento atrajo a la gente al templo en donde estaban reunidos los creyentes. Pero ¿saben qué fue? La alabanza de los creyentes que realmente captó su atención ahí. Los oyentes desinteresados se burlaron. Hay muchos creyentes en la iglesia que son desinteresados y se burlan, y acusaron a los creyentes de estar borrachos. El que está borracho, el hermano, hombre. Pero otros se interesaron sinceramente en lo que estaba sucediendo. La gente estaba confusa en el momento. Hechos capítulo 2, verso 6 dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos también. El verso 7, mire lo que dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todo esto que hablan? ¿Qué es esto, vos? Verso 12 también le dice, estaban atónitos, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿y vos qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y después maravillada estaba la gente. En el versículo 7 lo dice nuevamente, retroceda, y estaban atónitos y ¿qué? Maravillados. Es interesante, hermanos, que los burladores acusaron a los creyentes de estar borrachos, porque el vino se relaciona con el Espíritu Santo, hermano. El vino se relaciona con el Espíritu Santo. Efesios 5:18, mira lo que dice. Pablo dijo algo así. No va a decir que el pastor le está incentivando que vayan a agarrar un vino y se pongan borrachos. Cuidado de interpretar las cosas. Yo no estoy diciendo nada de eso. Efesios 5:18. No os embraguéis con vino, el cual hay disolución. Antes bien, sed lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Ahí estamos viendo de que el vino se relaciona con el Espíritu Santo. Si es interesante que estos burladores anteriormente acusaron a los creyentes, Pablo menciona las dos cosas en contraste aquí, porque cuando un hombre está lleno de licor, hermano, ¿qué le pasa? Pierde el control de sí mismo y acaba avergonzado, hermano. Pero cuando una persona está llena del Espíritu Santo, tiene dominio propio, ¿y qué va a hacer? Glorificar a Dios. Óigame bien, yo no sé, hermano, pero estar borracho es raro, hermano. Yo una vez llegó un señor y yo estaba evangelizando ahí por la policía, y óigame, yo estaba de espalda y me abraza y me da un beso en la cabeza. Dios mío santo, ¿y esto qué es? Dije yo. Yo me di vuelta rápidamente y lo agarré fuertemente así. Ay, hombre, pastor, le amo. Yo, este no me ama.
háblame de Dios, dice, háblame que me quite esto, háblame de Dios. Dice. Y yo le decía, mira, lo que voy a hacer contigo es, te voy a guiar para que camines despacio y te vayas a esa ruta que es por ahí donde vives, y te bañes y te acuestes. Oh, no quiero ir a la casa. No, y aquí así, miren, cosas extrañas. Oh, tócame la barbita, pastor, me decía. ¿Qué voy a tocarle la barbita a este? Decía. Y decía cosas incoherentes. Usted de verdad, me decía. Mero, decía, y gritaba así. Y todo el mundo escuchando alrededor. Y otra vez se me abrazaba y se tiraba encima de mí así. Y otra vez yo agarrándolo así, hermano, si me miraba, muchos carros de seguro me miraron. ¿Qué le pasará a ese hombre con el otro? Están peleando marido. Los dos estaban. Y lo más triste, yo con corbatita y la Biblia. Óigame bien, hermano. Oiga. ¿Qué sucedió? Me lo encontré después. En orden, coherente. Pastor, venga, quiero hablar con usted, quiero disculparme, ¿verdad? Ya hablando formal. Yo sé que hice cosas, ¿verdad? Que andaba en pasado. ¿Verdad que lo besé, pastor? Sí. Y no le di porque lo conocía, le di. Y sabía su condición. Estoy avergonzado, ya no quiero esto más. Ya no quiero más esto. ¿Qué hago? Solo Cristo te puede quitar esto. Y él entendió eso. Y comprendió que solo Cristo podía quitar eso. Yo pude hablarle de Dios. Ahora sí te voy a hablar de Dios. Y es la única manera, hermanos, que una persona puede comprender la magnitud del poder de Dios. Por eso Pablo relacionó a aquellos que se burlan. El borracho son ellos, no nosotros, hermano. Pero déjeme decirte que dele gracias a Dios porque usted no está en esos lugares, hermano. Porque mucha gente ahí está en las calles, hacen cosas tremendas, horribles. Y a mí me da pesar, hermano, porque nuestro país debería ser un país no vender licor jamás, pero quebrarían las empresas, porque ese es el mayor negocio que hay en los países, el licor. Pero a mí me da pesar ver personas que hacen cosas, hermano, tremendas. Y algunas mujeres, esposas, presenciando el dolor de ver golpes. Porque eso es tremendo, hermano. Y mucha gente comete errores. Se cuenta la historia de un joven que mató a su papá borracho. Él estaba toda la vida desde niño, empezó a ver a su padre golpear a su madre, ver violencia en su casa, ver cómo su madre buscaba para darle de comer porque el dinero nunca llegaba. Y él llegó a tener 13 años. Y dijo, hoy sí estoy fuerte. Y él estuvo entrenando toda su vida en su Bayman, así, en su subterráneo de casa. Y levantaba pesas él diciendo, voy a ser fuerte. Y empezaba a practicar artes marciales. Y llegó un día, hermanos, que se le cumplió lo que tenía que hacer. Llegó muy borracho, su padre llegó a maltratando como acostumbraba a su madre. Pero este joven cometió el peor error. Golpear a su padre y asesinarlo. Más de 30 cuchilladas, puñaladas en su cuerpo. Había un odio, una fase en su vida tremenda. Pero ¿qué sucede con esto, hermano? Que eso es una droga también, que el cerebro lo descontrola al ser humano y no hacen las cosas bien. Si usted alguna vez anduvo en eso, hermano, dele gracias a Dios que se salió de eso. No lo haga ya, ni por más que sus amistades, sus retornos le puedan decir a usted, ven, te invitamos, hagamos esto. Es que ya no sos hombre, no me importa que me digan cobarde, lo que sea. Pero yo nomás, yo daré la espalda a eso. Tú decides, no decides por aquel, tú decides. Y hay un Dios que te ama, y hay una familia que te espera. Con Cristo somos más que vencedores, hermano. Y es importante que comprendamos eso. El Señor tiene poder para hacer cambios en nuestras vidas, tremendamente. Y eso es lo que Pablo está diciendo. El licor puede dar una alegría temporal, pero el Espíritu da una profunda satisfacción y un gozo duradero en el Señor. ¿Cuántos lo creen que así es? Eso es la bendición, hermano. Vamos a quedarnos hasta acá. Estamos viendo el libro de Hechos.
quiero que te animes siempre a buscar del Señor y dele gracias a Dios porque Dios ha sido bueno. Padre, gracias te damos una vez más por esta sesión que estamos viendo en el libro de Hechos. Te pedimos que nos ayudes siempre, Padre, a salir adelante. Que tú seas siempre el centro de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser diferentes y a confiar cada día en ti. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, vamos a decir el versículo de memoria. Repitamos el mismo versículo, a ver si se acuerdan que fue el que dijimos. A ver, el 8, el 13, ¿va? Mas otros burlando decían, están llenos de mosto. Vamos a aprenderlo nuevamente, todos juntos. Hechos capítulo 2, verso 13 dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Muy bien, hermanos, nos despedimos de las redes sociales. Apréndete ese versículo de memoria tú en casa y puedas compartirlo con tu familia. Dios te bendiga.